Buenos días, jóvenes. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con un tema de la página 130. Ponga la fecha de hoy. Hoy estamos a 12 de julio de 2021. El tema que vamos a dar hoy es exactamente de apreciación y creación literaria. ¿Sí? El tema que vamos a dar hoy es exactamente el barroco. ¿Sí? ¿Qué es? Esta es una época que se dio en Europa. Bien, vamos aquí brevemente a presentar las diapositivas. Me dicen que se ve, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, profe. Y bueno, vamos a iniciar. Bien, ¿qué es exactamente el barroco? Okay. Vamos aquí, el barroco es lo siguiente, es un movimiento cultural artístico. ¿Cuándo se dio? Este movimiento cultural artístico se dio en el siglo XVII, ¿sí? ¿Qué es esto? Esta es una época de ¿qué? De crisis. ¿De crisis en dónde? En Europa. ¿Debido a qué cosa? Debido a muchos cambios políticos. ¿Por qué? Resulta que en ese momento la economía estaba en peligro y algunas tensiones sociales. Cuando hablamos de tensiones sociales, hablamos de que en su momento en España, por decir algo, estaban, por decir, las personas humildes con más, o las personas con más dinero estaban teniendo, ¿qué cosa? Estaban teniendo muchas tensiones porque había muchos cambios, ¿verdad? Entonces, eso ocurre porque había una crisis, obviamente. Imagínense si había crisis para la gente de escasos recursos, ¿qué se puede esperar de las personas que más dinero tenían y también se veían afectados? Porque eso ocurría en ese momento en Europa, en España, en un periodo de decadencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en esto? Es una época, como lo podemos observar aquí en la diapositiva, de crisis, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Fluye algo que se llama el arte y especialmente la literatura. ¿Por qué? Porque vive en un momento de esplendor. En la literatura del barroco predominan los contrastes, que es lo que vamos a ver aquí. Algunas características que corresponden al barroco y algunos temas, ¿verdad? Bien. Vamos a observar la otra imagen. Bien, pese a que en este tiempo era un momento de crisis, como les mencionaba hace un momento, a pesar de que era un momento de crisis, vaya la redundancia, se dio qué cosa? Se dio en su momento en la literatura, se dio como un auge, ¿verdad? Entonces, la literatura barroca que le refleja una visión hacia qué, hacia una visión hacia ir más allá, ¿verdad? ¿De qué proviene el barroco? Proviene de un vocablo de origen portugués, ¿verdad? Barroco. Es una palabra despectiva, fíjese bien, es una palabra despectiva, puesto que este se caracteriza por su arte recargado. ¿Qué pasa? Oiga, con todo lo que sucedía en ese momento en Europa, imagínese la crisis y todas las tensiones sociales y todo el mundo con la organización política y administrativa, pero en su momento había la literatura, entonces por eso le pusieron barroco, ¿verdad? Porque en este momento de desesperación, por eso dice que es un arte recargado, porque es una palabra despectiva. ¿Por qué? Porque lo eligieron en ese momento, justo en el siglo XVI, porque era una época de crisis y le pusieron barroco. Bien. Surgió como un periodo artístico, fíjese bien, por eso surgió de la nada, sí, porque en tanto movimiento que había, que si uno se disputaba una cuestión en las tensiones sociales y económicas, por eso entonces se dio esto. Surgió como periodo artístico en el siglo XVII. Se manifestó ¿dónde? En Europa Occidental. Pero este abarca diferentes campos artísticos. Fíjese bien, en el barroco hay diferentes
campos artísticos. Pese a que sucedía todo esto, se dio la pintura, la arquitectura, obviamente la literatura, la escultura y la danza y el teatro. Sí, bien. Como habíamos visto hace un momento en la diapositiva anterior, el barroco es un movimiento cultural artístico, pero es propio de este siglo XVII, ¿sí? Es como siempre se lo va a manifestar donde usted lo busque, es una época de crisis, pero pese a que era una época de crisis, vuelvo y le repito, el arte y especialmente la literatura viven un momento de esplendor. En la literatura del barroco predominan los grandes contrastes, ya los vamos a ver cuáles son, ¿sí? Bien, tenemos la poesía, tenemos la narrativa y tenemos el teatro. Bien, algunos géneros del barroco. En su momento, pese a que pasaba todas estas cosas, las personas se tenían que distraer, muchachos. Recuerden, muchachos, que nosotros estamos dando ahorita mismo literatura, un poquito de arte, de apreciación y creación literaria, ¿sí? No nos queda nada mal dar un poquito de arte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En los géneros del barroco existía la poesía, la narrativa y el teatro. La poesía que estaba en su máximo esplendor, porque habían unos autores más destacados, como quienes eran Lope de Vega, Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Bien, en la narrativa se destaca qué cosa, la novela picaresca, esa novela que le pone picardía a las cosas, y la didáctico doctrinal. ¿De quién? De Gracián y Quevedo. Y también teníamos lo que era el teatro, que se crea la comedia nacional. Bien, los autores más destacados son Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca. Estos son algunos géneros de quién, en este caso, de los géneros del barroco. Bien, poesía, narrativa y teatro. Bien, muchachos. Vamos aquí brevemente el teatro barroco. Se abrieron locales dedicados a las representaciones. A estos corrales acudía numeroso público casi diariamente. ¿Por qué, jóvenes? Porque como ellos estaban en contienda, ¿verdad? Recuerden que ellos tenían que buscar una distracción, entonces por eso, ¿a dónde lo iban a hacer? En el teatro, en el género literario más innovador y de mayor éxito en el siglo XVII. Escuche bien, el de mayor éxito en el siglo XVII fue el teatro. Claro, ¿cómo no? Si ellos estaban en una contienda, entonces ellos necesitaban distraerse de alguna manera. Ustedes perdonen que se lo repita, pero mientras usted busque de qué se trata el periodo barroco, usted se va a dar cuenta que es una crisis que sucedió en Europa de contienda, donde había muchas tensiones políticas, económicas y tensiones sociales. Bien. Aquí vamos a ver algo brevemente y finalmente les voy a poner una imagen de alguien muy importante que la verdad me pareció importante traerles a colación el tema. Bien. Podemos observar aquí, corriente literaria nacida como consecuencia de una época de crisis. ¿Vieron por qué se lo menciono constantemente? Porque el barroco se dio este arte por medio de una crisis con nuevos conceptos en todas las manifestaciones del arte. Pero obviamente los artistas que pese a que estaban en esta situación tan difícil, ellos dijeron, no, vamos a hacer teatro, vamos a hacer poesía, no importa que estemos en contienda. Bien. Es un movimiento espiritual que toma diversas formas según el país de donde se dé. En Italia toma el nombre de manierismo, en Inglaterra de eufismo y en Francia de preciosismo. Alemania, escuela de Silesia, y España, conceptismo y culteranismo. Así se le llaman en algunos lugares. Fíjese bien, el barroco. En Italia toma el nombre de ¿qué? De manierismo, en Inglaterra de eufismo, en Francia de preciosismo, en Alemania de escuela de Silesia y en España conceptismo y culteranismo. Bien. Como podemos observar en esta imagen, tenemos un movimiento cultural. Se clasifican barrocas a las obras que se crean en el campo de la literatura. Mira, aquí podemos observar
que son así como algo así diferente, como bien viejitos, pero recuerden que como estaban en contienda, ellos trabajaban así como bien ocultos, porque este tema que estaban viviendo en esta época de crisis, pero las pinturas son bonitas, ¿verdad? Entonces se crearon la escultura, la pintura, la arquitectura, la música, fíjese bien, entre los años 1600 y 1750. Aproximadamente estas obras se alejan del equilibrio y las armonías renacentistas, o sea que imagínense cuánto puede costar en estos tiempos una pintura de este, ¿verdad? Muy cara, porque imagínense, ha pasado mucho tiempo. Bien. Este señor que ustedes ven aquí se llama Anthony Van Dien. ¿Qué hace este hombre? Este hombre es un pintor y él bailaba flamenco, especialmente se dedicaba a la elaboración de teatros, pero fíjese bien cómo, con girasoles. Él te creaba tu retrato, pero con girasoles. Fíjense bien, mire, dentro de toda esta contienda siempre hay arte, muchachos, siempre hay arte. Este señor se llama Anthony Van Dien, pintor y bailador de flamenco, especialmente de la elaboración de teatros. Bien, él estaba en los teatros y también hacía retratos donde los realizaba muchas veces en el teatro y él trataba de hacer estos retratos con girasoles. Muchas veces aportó también a las obras de teatro y obviamente que su fuerte era trabajar con los girasoles. Por eso solo le pongo aquí una imagen de él. Recuerden, mis amores, que estamos viendo literatura. Bien. Gracias por su atención. Entonces, vamos ahora al libro digital. Vamos a la página 130. Perdón que tan tempranito en la mañana estamos dando literatura, pero nos toca dar esto, ¿sí? Vamos todos activando las cámaras, los que pueden, por favor. Bien. Como nosotros podemos observar aquí, ponga la fecha de hoy, página 130, podemos observar aquí el periodo barroco, que se dio cuando en el siglo XVII. Como yo les decía anteriormente, era una época de crisis que se dio donde en Europa, donde debido a los cambios políticos y la recesión y las tensiones sociales que había en la economía, donde en España. ¿Por qué? Porque era un periodo de decadencia, ¿de qué? De corrupción política y administrativa, donde se produce la desmembración del imperio forjado del siglo anterior. Entonces, ¿qué sucede? En el terreno cultural y artístico se desarrolla un movimiento llamado barroco, caracterizado por la ruptura de ¿qué? Del ideal clásico de qué cosa, de la armonía y del equilibrio. Entonces, la creación de un estilo diferente que se refleja en el gusto por el espectáculo. Claro, como ellos estaban así con esta contienda. La literatura barroca se refleja como con una visión pesimista y desengañada de la realidad. ¿Fruto de qué? Esto surgió fruto de qué? De la crisis de la sociedad. Entonces, hay algunas características. Bien. Las características de la literatura barroca son las siguientes. La preocupación por el paso del tiempo, fíjese bien, la preocupación por el paso del tiempo. La fugacidad de la vida, la muerte, la angustia personal y sobre todo el desengaño y el sentimiento. ¿Por qué el sentimiento? Porque muchachos, imagínense, en ese momento murió mucha gente porque estaban en contienda, ¿verdad? Entonces por eso esos artistas tenían mucho dolor, mucho sufrimiento, esa angustia, ¿verdad? Entonces el trabajo literario del escritor barroco se basa en qué? En la agudeza del pensamiento y la puesta en práctica del ingenio. ¿Qué hace? Se rompen esas normas clásicas y el principio de la armonía y el equilibrio de renacentistas. ¿Qué pasa, jóvenes? Se dice que el arte es todo lo bonito, ¿verdad? Pero ¿cómo ellos podían, los artistas en este caso, vamos a enfocarnos en los artistas, los poetas, cómo se podían enfocar en algo bonito
si estaban en un momento de crisis. Entonces, ¿en qué se plasmaron? Ellos trataron dentro de ese momento tan difícil plasmar aquello que sentían por medio del arte, sus emociones. Miren este hombre lo que hizo, el que les mencioné hace un momento, Anthony Van. Él dibujó, hizo retratos, apoyó en el teatro con unos girasoles. O sea, ellos dentro de esta situación tan tediosa trataban de buscar una armonía, ¿verdad? Bien. Este arte está denominado por el contraste y la desproposición, ¿verdad? Simultáneamente tiene el elementos la belleza y la fealdad, lo sublime y lo vulgar. Fíjese bien, lo sublime y lo vulgar, la idealización y la caricatura. Fíjese bien. Entonces, la percepción del mundo como si un lugar inestable se refleja en el dinamismo de la escritura. ¿Sí? Entonces los temas que reflejan son la crítica y la caricatura de la realidad, la fugacidad del tiempo. Y fíjense que repiten nuevamente la muerte, la vida como sueño. ¿Por qué la vida como sueño? Porque, repito nuevamente, estaban en un momento de crisis. Aquí podemos observar una destacada autora del barroco. ¿Quién fue? Fue una monja mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, en 1651 y 1698 y 1695, perdón, cuya obra tiene tantos aspectos culteranos como conceptistas, monumento a Sor Inés de la Cruz, Universidad del Claustro de Sor Juan, esto fue en la Ciudad de México, en una universidad del claustro, bien, de Sor Juana Inés, bien, aquí la podemos observar, se da cuenta cómo está, o sea, la mirada con dolor. Este es el arte en este tiempo del barroco, ¿verdad? Culteranismo y concepcismo, lo que les expliqué hace un momento, porque conviven en la literatura de la lengua española dos corrientes literarias. ¿Cuáles son estas corrientes literarias? El culteranismo representado por Luis Góngora en 1561 y 1627 y el conceptismo representado por ¿quién? Por Francisco de Quevedo. Las diferencias entre ambas escuelas llevaron a un enfrentamiento personal entre Góngora y Quevedo. Bien, vamos a pasar a la página 131. Bien, en la página 131 podemos observar aquí algunas características del culteranismo son las siguientes. Uso de cultismos, términos cultos, muchos tomados del latín griego, ¿sí? Bien, y aquí podemos ver algunos términos, ¿sí? Esto se los voy a traer a colación mañana, ¿sí? Mañana les traigo estos términos como hiperbanto, ¿sí? El conceptismo. Bien, vamos aquí a la página 132. Podemos ver algunas características de la literatura barroca. Tenemos poemas populares y poemas cultos. Bien. Vamos a la página 132 para que usted pueda corroborar respuesta y tenga tiempo en estos 7 minutos. Bien, dice, algunas enumeran en el siguiente cuadro las semejanzas y las diferencias entre el Renacimiento y el Barroco. Y quiero que observe lo que dice. Recuperan la cultura, las semejanzas de los clásicos de Grecia y Roma. Estamos en el Renacimiento. Dice que enumere en este cuadro las semejanzas y las diferencias. Recuperan las culturas de los clásicos de Grecia y Roma. Se utilizan modelos de literatura italiana. Muchas innovaciones poéticas del Renacimiento se mantienen en el Barroco. Diferencias, principios de armonía y equilibrio, optimismo, confianza en la razón, estatismo, belleza clásica, justo medio. Contraste, desproporción, pesimismo, desencanto, agudeza, ingenio. ¿Sí están copiando, jóvenes? ¿Se ve? Sí, profe.
¿Cuál ejercicio? ¿El de la poesía? Bueno, muchachos, Dios primero, nos vemos mañana. Dios me los bendiga. Hasta mañana. Saludos, bendiciones. Hasta mañana, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Hasta mañana.